en los rangos de referencia de los laboratorios, normalmente van a poner, por decir, de 2 a 25, por decir. Pero si yo tengo 24, digamos, estando en el rango del laboratorio, estoy bien, pero en un valor de insulina normal. Pues ahí también hay que ver la interpretación de los exámenes de laboratorio y decir que hay los rangos del laboratorio se manejan estadísticamente, ¿no? O sea, yo agarro 100 personas, digamos, quiero evaluar insulina, agarro 100 personas sanas, les tomo a las 100 personas sanas, aparentemente sanas, les tomo la insulina y en base a eso hago mis cálculos y prueba de gramos, ¿no? Entonces digo, de acá a acá es normal y por encima de esto es anormal. Entonces, pero siempre hay que valerse de los niveles óptimos, es diferente, ¿no? El rango de referencia es una cosa y el rango o el valor óptimo es lo que debemos manejar. Personalmente yo manejo el valor de insulina basal que debe ser menos de 7. Entonces, si yo encuentro, de repente, si ustedes cuando hacemos la consulta, encuentro un valor de insulina de 15, si nosotros lo comparamos con el rango de referencia, la paciente dice, no, a mí me avisan en el endocrinólogo, otro me ha hecho que estoy normal, estoy en 15. Entonces yo voy a estar escandalizado y le voy a decir, ¿qué? ¿Cómo tú eres anormal? Para mí y para el mundo, el valor óptimo debe ser menos de 7. Entonces, si ya tengo una paciente con un valor de 10, está en metabólico. Y además el síndrome metabólico está muy relacionado a dislipidemia, a aterogénicas, a obesidad central y a hipertensión. Y obviamente todas son consecuencias de una cosa, todas son consecuencias de una ingesta calórica excesiva. ¿Okay? Dentro de la patogénesis del síndrome metabólico obviamente todo está incluye la parte genética, ¿no? La parte genética y la parte ambiental. Y dentro de la parte ambiental estaría nuestra alimentación, que va a llevar a tener resistencia a la insulina, a tener hiperinsulinemia y a tener algo que es muy importante. Esto es súper importante. Y tiene que ver en todas los problemas de salud. La inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué lleva a que una persona tenga inflamación crónica de bajo grado? Todo. Lo que respiramos, lo que comemos, lo que nos entra a través de la piel, lo que sentimos, todo nos lleva a tener inflamación crónica de bajo grado. Recuerden ustedes que la inflamación que nosotros tenemos va por dos vías, ¿no? La vía de los ácidos grasos omega 6 y la vía de los ácidos grasos omega 3. La mayor parte de nuestra alimentación está basada en los ácidos grasos omega 6, perdón. Todas las frituras, todas las cosas, las grasas trans y todo nos lleva hacia que nuestro metabolismo vaya hacia la cadena de omega 6. Y la idea es llevarlo al contrario, hacia el omega 3. Pero lamentablemente estar sano es muy caro. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de omega 3 para un mes, por ejemplo? ¿Tienen idea? La recomendación para cualquier persona en general, una persona sana, debería ser utilizar 2.5 gramos de ácidos grasos omega 3. Eso en plata, si ustedes lo traducen en plata, obviamente el médico tiene que tomar decisiones basadas en la parte económica también. Yo consumo unos de esos ácidos grasos omega 3 y el frasquito me cuesta 185 soles sin delivery. Entonces, bueno, quizás una persona que tiene un poco más de ingresos puede aguantarlo, ¿no? Pero una persona que no tiene muchos ingresos, imposible que pueda aguantar eso. En un país donde la gente gana 800 soles, ¿cómo le va a pedir a una paciente que gaste 185 en comprarse sus omega 3? Imposible, ¿no? Entonces, pero en lo que sí nosotros podemos actuar sobre todo es en la recomendación dietética del paciente, ¿no? En la reducción drástica de carbohidratos de rápida absorción, de glúcidos rápidos, ¿no? Como los derivados de las harinas, ¿no? Los derivados de los carbohidratos de las frutas, por ejemplo, ¿no? Ya iremos viendo. Entonces, dentro de la epidemiología del síndrome metabólico se ve que la prevalencia va aumentando, ¿no? Desde los 80 hasta el 2012 aumentó un 35% en Estados Unidos. Obviamente en sociedades donde estudian muy bien a sus poblaciones podemos tener estos datos, pero también se extrapolan pues a nosotros, ¿no? Y esta incidencia coincide con el aumento de la obesidad y de la diabetes mellitus y todo eso, ¿no? ¿Todo por qué? Por un exceso de ingesta de calorías, sobre todo de glúcidos rápidos, veloces.
veloces, ¿no? De los que se absorben rápido, de los que entran a nuestro torrente sanguíneo, generan un nivel de hiperglicemia muy elevado, una hiperinsulinemia compensatoria y estamos en ese plan. Hambre, entonces comemos nuevamente galletitas, una gaseosita y terminamos comiendo excesivamente. ¿Okay? Esta es una de las diapositivas del doctor Checker. El síndrome metabólico es un problema prioritario de salud, pero en salud en general, ¿no? Para hombres y para las mujeres, pero obviamente va a tener algunas implicancias en la salud de la mujer. Y nosotros tenemos el mismo genoma que teníamos hace 20.000 o 50.000 años atrás. Los cambios que han habido del hombre neandertal a nosotros, la diferencia de DNA es más o menos un 0.02%, o sea que no hay diferencia. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro genoma está adaptado a las adaptaciones que sucedieron hace muchos años, no ha cambiado nuestro genoma. Pero ¿qué sí ha cambiado? Nuestros hábitos, ¿no? Del hombre que tenía que cazar para comer y comer cuando podía comer porque no siempre tenía la posibilidad de cazar y que obviamente necesitaba tener ciertas adaptaciones metabólicas para reservar energía. Hemos pasado a, por ejemplo, niños que empiezan su vida y desde que nacen, a la hora que están naciendo, ya les estamos dando una fórmula, ¿no? Una fórmula láctea. Y que vamos creciendo y va creciendo con su biberón y vamos utilizando comida chatarra y además estamos súper estresados, ¿no? Obviamente el estrés es bueno, estos hombres también tenían estrés, pero este estrés que tenían es muy diferente al que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, este es el problema en la alimentación, básicamente. Alimentación y estrés, alimentación y movimiento, ¿no? Alimentación y tranquilidad. Nosotros no nos alimentamos como debemos alimentarnos, no nos movemos lo que nos deberíamos mover. Hay reportes que se han hecho históricos donde el hombre prehistórico, digamos, caminaba para más de 50 kilómetros al día para conseguir comida. O sea que se iba de acá 48 todos los días para conseguir comida, ¿no? En cambio nosotros, ¿cuánto caminaremos en un día? Ni 2 kilómetros, de repente mucho menos, ¿no? Si ustedes tienen unas bandilitas o su teléfono, de repente pueden contabilizar pasos. Yo, por ejemplo, si estoy un día donde estoy en mi consultorio o estoy en la clínica, ese día probablemente no camino ni siquiera 3.000 pasos. En cambio, cuando estoy de guardia, camino un poquito más. Y cuando no estoy de turno en el hospital, estoy haciendo mi vida cotidiana, con mis hijos, con mi familia, entonces ahí camino 10.000, 14.000 pasos, porque me voy a otro parque, etc. Entonces miren lo que le hace a una persona el sedentarismo, ¿no? Entonces, movimiento, dieta, movimiento y tranquilidad, eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, la epidemiología no solamente en Estados Unidos ha aumentado, aumenta en todo lado, incluso en África, ¿no? En África que nosotros tenemos las tasas de desnutrición más altas, pero también en África ha aumentado la obesidad, diabetes y síndrome metabólico, ¿no? Un poco de la historia. Ha ido cambiando de nombres. Actualmente ya se conoce como el síndrome metabólico, ¿no? Todo lo cual parece después. Y básicamente lo que tenemos es un problema de insulina, ¿no? O sea, el exceso de calorías va a llevar a que nosotros tengamos una hiperinsulinemia compensatoria y también vamos a tener una resistencia a la insulina, ¿no? La glucosa es buena, sí, la glucosa, el poder comer ha hecho que las culturas puedan desarrollar, puedan construir edificios, el poder comer regularmente ha permitido eso, pero ahora ya hemos pasado a un exceso de alimentación, ¿no? Una hiperalimentación que nos lleva a problemas de insulina y esto nos lleva a síndrome metabólico y por ejemplo en el caso de ginecología nos lleva a síndrome poliquístico, hiperandrogenismo, a problemas en la posmenopausia, a disfunción sexual, a cáncer de mama. Hay un concepto interesante que es el envejecimiento con inflamación. Lo pueden buscar en inflammaging, por ejemplo, en Google académico lo pueden encontrar y van a encontrar muchos reportes de eso. Inflamación y envejecimiento. Entonces, todos los síntomas, por ejemplo, del climaterio, de todo esto, no son necesariamente síntomas de la falta de hormonas en una mujer, sino son básicamente síntomas relacionados a la inflamación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es combatir
inflamación. Llegar a viejos, un poco peor, pero ganar edad, digamos, y evitando la obesidad, controlando bien nuestras emociones, manejando el estrés y obviamente teniendo otras comodidades en nuestras vidas. El síndrome metabólico también va a tener problemas en la mujer en obstetricia, por ejemplo, porque aumentan la morbilidad y la mortalidad materna y fetal. A la cabeza dos patologías importantes, la diabetes gestacional y la hipertensión arterial como la preeclampsia. Entonces la obesidad, que es básicamente el aumento en la grasa visceral, nos va a llevar a síndrome metabólico. Y todo esto, todos estos factores, los factores aterogénicos, protrombóticos, proinflamatorios, metabólicos, se van a sumar en síndrome metabólico y poco a poco nos van a ir dañando la vida. El síndrome metabólico es la primera causa de mortalidad del mundo. O sea, la obesidad está relacionada a enfermar y a morir, ¿no? Causa más del 50% de muertes en los hospitales del mundo y como hemos visto se va incrementando en todo el mundo. Entonces el síndrome metabólico, una diapositiva del Dr. Cheya, se define como el conjunto de condiciones o de factores de riesgo que aumentan la posibilidad de padecer una enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y otras más, ¿no? Una lista grande de enfermedades, ¿no? Entonces obesidad, hiperglicemia, hipertensión arterial y problemas de aterogénesis y trombosis, ¿no? ¿Y a qué nos llevan? A enfermedades. Ya dijimos enfermedades y muerte, ¿no? El diagnóstico de síndrome metabólico ha ido variando en el tiempo, ¿no? Lo que se acepta actualmente vendrían a ser estos diagnósticos, en los cuales son muy sencillos de utilizar, ¿no? De hecho, clínicamente nosotros podemos obtener dos rápidamente, ¿no? Tomándole la presión a una persona y midiéndole el perímetro abdominal. Para una mujer, el perímetro abdominal de más de 80 ya hace criterio de diagnóstico de síndrome metabólico. La presión arterial de más de 130,85 hace criterio de síndrome metabólico. Usted ha escuchado que yo he hablado mucho de insulina, ¿no? Y la insulina no es un criterio de diagnóstico del síndrome metabólico, no está incluido, sino se incluye a la glucosa con una glucosa de más de 100, a los triglicéridos más de 150 y a los niveles bajos de HDL. Cuando nosotros hablamos de glucosa y de triglicéridos, casi estamos hablando de algo muy parecido, porque los triglicéridos van a ser una traducción de lo que nosotros comemos. O sea, cuando yo como mucho, se nos van a nosotros comemos mucho, se nos van a elevar los triglicéridos y obviamente la glucosa. Y el HDL, que vendría a ser nuestro colesterol bueno, porque no hay colesterol malo, ¿no? El LDL no es el colesterol malo. Lo malo es la inflamación crónica que tenemos en nuestro cuerpo, que lleva que el LDL sea oxidado, y ese LDL oxidado pase a la membrana de nuestras células y eso desencadena cascadas de inflamación intracelular que nos lleva a muchos problemas y consecuencias, como por ejemplo la disminución de nuestra producción de energía en las mitocondrias, a la disminución de nuestros sustratos metabólicos en nuestras mitocondrias y con esa alteración de la producción de hormonas y otras patologías más. Entonces, como dijimos, el síndrome metabólico no solamente es la mente, es todo el camino, o sea, todo lo que pasa en una persona para llegar a eso. Y en obstetricia, pues, en el inicio de la vida reproductiva, en el embarazo y en el fin de la vida reproductiva, ¿no? El acné, las alteraciones mamarias, la condición fibroquística de mama, las alteraciones de la piel, ¿no? La acanthosis nigricans, todo eso tiene que ver con el síndrome metabólico, ¿no? En el embarazo, la diabetes gestacional, la preeclampsia, todo eso tiene que ver con el síndrome metabólico. Y en el caso de la mujer posmenopáusica, pues con todas las alteraciones que hemos dicho, ¿no? Sobre todo relacionadas al envejecimiento e inflamación. ¿Sí? Entonces, dentro de su fisiopatología, los parámetros más importantes son la resistencia a la insulina, el aumento del tejido adiposo y la inflamación crónica. Como ustedes ven acá, todo se desencadena por la adiposidad visceral. Y esto lleva a lo que hemos dicho: inflamación crónica, activación hormonal y resistencia a la insulina. Y esto finalmente lleva al síndrome metabólico y a diabetes, enfermedades cardiovasculares y todo lo que hemos visto. Esto lo podemos revisar. Como siempre, tiene que haber una predisposición genética, pero el factor desencadenante es el factor ambiental, ¿no?
Y esto va a llevar a obesidad central. Y la obesidad central es lo que va a llevar a todos los problemas y todas las complicaciones de la mortalidad, ¿no? Entonces el tratamiento tiene que ser un tratamiento integral, ¿no? No hay un tratamiento específico para el síndrome metabólico, o sea, no hay una pastilla, no hay una inyección que trate el síndrome metabólico. Lo que tenemos que tratar es nuestro estilo de vida, básicamente, ¿no? O sea, cambiar nuestro estilo de vida. Comer bien, hacer actividad física, o sea, hacer un ejercicio acorde a cada persona, ¿no? Porque una persona obesa de 100 kilos, yo no voy a poner a correr, ¿no? Es imposible, tengo que hacer que haga actividad física acorde a su presente, ¿no? Tenemos que mejorar nuestros hábitos dietéticos y dentro de eso incluye, lo ideal es tener una dieta que tenga una restricción calórica proveniente de carbohidratos y además el mayor consumo de grasas y de proteínas, ¿no? Carnes y otras grasas como las provenientes del huevo, de la palta, de los frutos secos, etc., ¿no? El manejo adecuado del estrés, el manejo de nuestras emociones, ¿no? Inteligencia emocional y el contacto con la naturaleza también, ¿no? El grounding, o sea, el grounding significa sacarnos los zapatos, quedarnos descalzos y poner nuestros pies en la tierra y descargar la energía que nosotros vamos acumulando a lo largo del día, ¿no? O sea, sugiere hacerlo por 5 o 10 minutos cada día para hacer tierra, ¿no? Para descargar toda esa energía. Recuerda que nosotros somos energía, ¿no? Somos energía. La comunicación entre nuestras células y nuestra comunicación con el universo es a través de nuestra energía. Entonces, nosotros también vamos cargando la energía que es una nube que tenemos que descargar, ¿no? Para el síndrome metabólico en específico, el bajar de peso es una excelente idea, ¿no? El bajar de peso por lo menos un 5 a 10% del peso basal que tiene el paciente ya le va a ayudar a regular mucho de su metabolismo, ¿no? Y tenemos que mejorar los malos hábitos en relación al sueño, al consumo del tabaco, el alcohol, etc. Y como les dije, el tratamiento farmacológico específico no existe, ¿no? Pero hay muchas cosas que pueden ayudar dentro de la dieta. La dieta mediterránea es una muy buena opción por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Eso es lo que tenemos que tratar de tener, ¿no? Una dieta antiinflamatoria y antioxidante. La inflamación proviene básicamente de los alimentos que nosotros comemos, ¿no? Los diferentes aceites vegetales que utilizamos para la preparación de nuestros alimentos y también los productos cárnicos que nosotros utilizamos, porque por ejemplo, las vacas, los pollos que nosotros comemos son alimentados ya no con un pastoreo libre, digamos, ¿no? O sea, no es que comen el pasto libremente, sino que básicamente con la idea de engordarlos y de producir más carne más rápido, son alimentados por granos, ¿no? Y esos granos tienen una mayor cantidad de ácidos grasos de tipo omega 6. Entonces nosotros consumimos esos alimentos que ya vienen pues, con un problema inflamatorio desde su desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que ir por esos lados. También el uso de nutracéuticos, o sea, de algunos principios activos que se encuentran en algunos alimentos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. Hay muchos que tienen muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, la cinnamon, la canela tiene algunas actividades, ¿no? Entonces ahí lo pueden revisar, ¿no? A lo que les decía, ¿no? Dentro de la medicina que nosotros aplicamos, la medicina tradicional, digamos, basada en la evidencia y todo esto, muchas de las cosas que nosotros hacemos y recetamos a los pacientes no son para curarlos, ¿no? Lamentablemente la medicina no lleva a veces a la curación, sino lleva a la prolongación de la agonía. Por ejemplo, en la diabetes, ¿cuál es el problema del diabético? El exceso de insulina, ¿no es cierto? La hiperglicemia y el exceso de insulina. Y ya en algún momento ya no produce insulina, pero inicialmente el problema es el exceso de insulina. ¿Y qué usamos nosotros para tratar un diabético? Insulina. O sea, lo mismo que lo mata, se lo damos de tratamiento. Igual en el síndrome climatérico, por ejemplo, la paciente tiene falta de estrógenos, le damos estrógenos y la paciente luego termina con cáncer de mama. Entonces, ¿le hicimos algo bien? No. A eso me refiero cuando tenemos que controlar o
o mejorar el entorno del paciente. O sea, tenemos que mejorar sus características personales para que la respuesta a los medicamentos que nosotros podamos utilizar sea mejor, y sabiendo que el manejo farmacológico, hormonal, que nosotros vamos a hacer, va a ser temporal y que tiene que ser con dosis bajas, ¿no? Entonces eso poco a poco lo tenemos que ir aprendiendo. Y obviamente hay muchas cosas. Butirato tiene que ver mucho con el metabolismo de nuestra microbiota intestinal. En la actualidad, muchas enfermedades están relacionadas a la microbiota intestinal, ¿no? A tener una microbiota que nos ayude con la fermentación de los alimentos y no a la putrefacción de los alimentos. Cuando nosotros tenemos una microbiota intestinal alterada, estos gérmenes van a putrefactar a los alimentos y van a generar lo que se llama el síndrome del intestino permeable. Y el síndrome del intestino permeable va a llevar a que entren desechos que no deberían entrar, que al contrario deberían salir de nuestro cuerpo y que nos van a aumentar los niveles de inflamación y de oxidación a nivel celular. Los probióticos, lo que les dije hace un rato, también deberíamos utilizarlos, y otros como el aceite de coco, la curcumina, el uso de medicación, digamos, estatinas y de agentes antihistamínicos como la metformina, sí, se puede utilizar en ciertos momentos de la vida. Si yo tengo un colesterol que esté en 800, obviamente necesito manejar con una estatina para bajar un poquito ese nivel. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo estatinas por 20 años? Voy a afectar directamente mi producción de hormonas. Entonces voy a complicarle la vida a una paciente solamente por darle un inadecuado tratamiento y por no manejar su entorno, por no decirle que baje de peso, que coma mejor, que haga actividad física, que esté en contacto con la naturaleza, que reduzca sus niveles de estrés, que esté bien con su familia, que esté bien con Dios, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo más importante es manejar el entorno, no tanto la medicación que nosotros le podamos ofrecer a un paciente. ¿Okay?